Noches de Census es patrocinado por el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. Queremos que sigas creciendo profesionalmente. Es por esto que trabajamos en conjunto con este colegio, donde encontrarás 11 licenciaturas, 15 maestrías, 4 especialidades y 3 doctorados. Además, si ya formas parte de este colegio, obtienes un 35% de descuento en capacitación con Census. Para más información, comunícate al 55 65 85 58 00 o al correo informes@colposgrado.edu.mx. ¿Qué esperas? Forma parte de esta comunidad. Hoy, en Noches de Census, el SAT y la prevención del lavado de dinero. Presenta el contador público Antonio Aranda y como invitado especial el doctor Carlos Méndez. Hoy, en Noches de Census, el SAT y la prevención del lavado de dinero. Presenta el contador público Antonio Aranda y como invitado especial el doctor Carlos Méndez. Hoy, en Noches de Census, el SAT y la prevención del lavado de dinero. Presenta el contador público Antonio Aranda y como invitado especial el doctor Carlos Méndez. Hola, ¿qué tal, amigos de Noches de Census? Sean bienvenidos a un programa más. 3 de noviembre de 2021, ya casi se nos está acabando el año. Bien, sean bienvenidos a un programa de esta emisión de Noches de Census. El día de hoy vamos a hablar del SAT y la prevención del lavado de dinero. Hemos invitado al doctor Carlos Alberto Méndez Cañaveral para que nos hable un poco sobre esto de prevención del lavado de dinero y bien, pues, mediante el SAT, ¿qué es lo que está realizando para este tipo de cuestiones? Pero como siempre, y antes, vamos a las notas del día. Regresamos. Y en contabilidad rápida y precisa en Porsche, mediante inteligencia artificial. Para pues, esta parte de llevar las rutas y analizar en qué lugares estuvo el automóvil. Por
otra parte, bien, pues un juez federal dicta prisión preventiva contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Hace unas cuantas horas ya Emilio Lozoya, bien, pues de una medida cautelar el Ministerio Público, pues dictó prisión preventiva el juez federal para el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el cual, pues en noche que duerma literal en el reclusorio debido pues, a los actos de corrupción que tiene por el caso Odebrecht. Y bueno, que es bien sabido, sobre todo en las mañanas, que el presidente también ha hecho mención sobre el caso Emilio Lozoya, y hoy ha sido detenido y bueno, pues, ha sido ya vinculado a un proceso. Por otra parte, el mal augurio, economía de México caería por segundo mes en septiembre. La economía tuvo una disminución de 0.04 puntos en relación con el dato de agosto. Al parecer, la visión que se tenía de la recuperación económica no ha fluido en México, por lo menos. La economía mexicana dio señales de registrar su segundo mes consecutivo con una contracción en septiembre de 2021, luego de obtener 14 meses consecutivos con un incremento, de acuerdo con el sistema de indicadores cíclicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México registra también pues pasado este 2 de noviembre, pues maestro Carlos Alberto Méndez, al cual voy a dar entrada brevemente con su currículo. Él es auditor certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Es colaborador de Noticias en Radio, participa en periódicos y canales de televisión con temas de prevención de delitos financieros. También es presidente de PLD y FT y académico supernumerario en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal en el capítulo de Chiapas. Es socio activo de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, conferencista también a nivel nacional en empresas, universidades y agencias capacitadoras. Es articulista de la revista Consultoría Fiscal de la UNAM y bien, pues también participa en Prontuario de Actualización Fiscal en esta revista, en Puntos Finos de la editorial Thomson Reuters, en Defensa Fiscal y Asesores y Empoderamia. Está inscrito en la Red Nacional de Prestadores de Servicios de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquera, FND. También está certificado por la Banca de Desarrollo como prestador de servicios especializado para evaluar empresas de intermediación financiera, al cual le damos la bienvenida. Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal, contador? Buenas noches. Saludo también con mucho gusto a todo tu auditorio. Y pues bueno, estamos aquí con este tema tan importante que el SAT y la prevención del lavado de dinero. Ya ves que antes solo nos teníamos que cuidar de la delincuencia de calle y hoy ya cambió. Hoy, aparte de cuidarnos de la delincuencia de calle, también nos tenemos que cuidar de la delincuencia financiera organizada. Así es como se le llama en el argot de la prevención del lavado de dinero, estos delincuentes financieros que pues bueno, pues si vamos a hablar de prevención del lavado de dinero, tenemos que saber también qué son o qué es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como técnicamente se le conoce en este artículo 400 bis del Código Penal Federal. Y ahí va el primer dato, que lo vamos a encontrar, está tipificado ya como delito en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Pero lejos de los tecnicismos, vayamos a la parte donde está la carnita, que creo yo que se rescata bastante. Antes de iniciar esto, mi estimado doctor, antecedentes de pues esta parte de prevención de lavado de dinero, bien conocemos que Colombia es uno de los países que yo creo que nos dio mucho, ¿no?
en años anteriores para que grupos pues se financiaran sin lugar a dudas del crimen organizado y llegaran a grandes esferas en la política inclusive, ¿no? Ya casi tenían un presidente pues aislado al narcotráfico, literal. Y bueno, pues México creo que cada vez entró en esta guerra que en su momento dijo Felipe Calderón contra el narcotráfico y con él pues también llegaron este tipo de disposiciones legales y también fiscales, ¿no? Para acordar o acordonar pues este tipo de ilícitos, no solo de narcotráfico, sino de muchas otras ilícitos que se pueden realizar con este poder económico que tienen pues las mafias, ¿no? Sí, definitivamente, de acuerdo contigo, ese es el tema. La Evaluación Nacional de Riesgos que tiene México ha detectado en diversas ocasiones, por lo menos en las últimas dos, tres situaciones bien importantes, que es narcotráfico, corrupción y evasión fiscal. Bueno, en México defraudación fiscal sería. Entonces, tenemos esas tres situaciones y te comentaba que es técnicamente recursos de procedencia ilícita y es que hay que saber también que para estar en posibilidades de poder prevenir este ilícito, pues también hay que conocer cómo los lavadores de dinero en la historia contemporánea en México y el mundo lo han hecho. Así es que lo que veremos el día de hoy justamente es eso que tú comentabas, está situado en la Evaluación Nacional de Riesgos que tiene México y que también habría que decir que este proceso de lavado de dinero es el propio ilícito de lavado de dinero es un proceso que pretende dar apariencia de legalidad al dinero sucio. Es decir, hay un ilícito que se cometió antes que dejó ganancias y que esas ganancias tendrán que ser lavadas para dar apariencia de legalidad. Y esto nos transporta incluso a un tema de economía criminal. Ya lo comentabas tú al principio, Colombia, podemos decir Panamá, Belice, también Europa, en Europa hay varios que incluso se ligan a temas de paraísos fiscales, que en un momento vamos a llegar ahí. Sin embargo, también existía, como bien lo comentabas, el mito de que era el narcotráfico únicamente de donde provenía el lavado de dinero. La realidad es que no, la realidad es que hoy se involucra con temas de corrupción, evasión fiscal y corrupción, querido contador Antonio, fíjate que también ahí habría que distinguir una separación muy importante. El tema de corrupción no solo es la corrupción pública, también hay corrupción privada, porque para darse, por ejemplo, contratos, se van a encontrar que figura, por un lado, también el funcionario corrupto, pero también es un empresario corrupto para poder hacerlo. Y aquí te puedo citar casos en la historia contemporánea de México y el mundo, caso Odebrecht, un caso que involucró a varios países de Latinoamérica y desde luego incluido México, que todavía continúan las investigaciones y vemos esta constructora brasileña que a través de sobornos aseguraba estos contratos que se tenían. Y bueno, ahí tenemos uno de los temas, corrupción. Por otro lado, evasión fiscal, empresas fachadas. Ya lo comentabas tú también como antecedente, como un tema fiscal. Y pues bueno, tenemos hoy las empresas fachadas, estas empresas que facturan operaciones simuladas. Y aquí incluso podemos ver otros casos como recordarán ustedes, la estafa maestra, que hasta como nombre de película suena, y entonces que también son cuestiones que debemos de tener muy en cuenta. Entonces ahí ya tenemos corrupción, evasión fiscal, y pues bueno, del narcotráfico, ¿qué te puedo decir, contador? Cada estado desafortunadamente tiene su propio cártel ahora y la fragmentación de esos cárteles de droga pues ha hecho que nuevos cárteles surjan, y entonces viene la pelea de territorios y demás, y justamente ese es de lo que tenemos que andarnos cuidando también por el tema de que usan a empresas fachadas. Ahora bien, dime. quisiera hacer un paréntesis, y bueno, amigos de las redes sociales por ahí me decían que me escuchaba entrecortado, ojalá y me puedan mencionar si ya me escucho de manera correcta. Creo que el maestro me escucha de manera correcta, ¿verdad, maestro? Ahorita sí te escucho de manera correcta. Al principio, en el momento de las notas, casi no se escuchaba, pero yo ya te escuché perfecto. Perfecto, creo que teníamos por aquí desenchufado un cable. ¿Cómo, ahorita hablando de este tema, cómo las personas de a pie, como usted y como yo, podemos caer en un momento en el cual, pues, estemos ante ojos del SAT, literal, en prevención de lavado de dinero? Porque si bien ahorita estamos hablando a lo mejor de gente que mueve, pues, fortunas, literal, también personas pequeñas, ¿podríamos tener algún tipo de problema en este supuesto, mi estimado maestro?
Claro, desde luego. De hecho, el artículo 2 de la Ley Federal de Prevención del Lavado de Dinero, recordemos que dice que tiene por objeto esta Ley Federal de Prevención proteger el sistema financiero y la economía nacional. Entonces, al día de hoy, querido maestro Aranda, tenemos por lo menos el 99.99% de los que estamos hoy en esta transmisión interactuamos con el sistema financiero. Porque a lo mejor tenemos una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, hacemos compras por internet, y entonces eso nos lleva a interactuar con el sistema financiero. Desde ahí ya todos estamos vinculados a estos temas. Por otro lado, la economía nacional, todos formamos parte de la economía nacional, y ahora vemos los temas que el SAT se ha ido involucrando. Entonces no deja nada fuera, puesto que ahora el artículo 17 de esta Ley Federal de Prevención contempla 16 actividades y profesiones no financieras designadas, como se le denomina en el ámbito internacional a las actividades vulnerables. En México lo conocemos como actividades vulnerables. Sin embargo, a nivel internacional se queda así como actividades y profesiones no financieras designadas. Entonces, todos podemos ser involucrados desde el momento, fíjate maestro, desde el momento en que alguien puede estar prestando su cuenta bancaria. Tú comentabas ahí el ejemplo de los ciudadanos de a pie. Pues ahí está, en el momento, ¿cuántas personas no les ha tocado que le llega la comadre, el compadre, el contador por X persona y le dice, oye, ¿podrás prestarme tu cuenta bancaria para recibir un dinero en efectivo? Me lo va a depositar. Se han tenido casos incluso que son de remesas y prestando cuentas bancarias. Entonces, desde ahí, la otra cara de la moneda de todas estas cuestiones es que muchas personas son utilizadas. Y aquí el primer dato, querido maestro Aranda, es los prestanombres que surgen para precisamente, primero, por un lado, constituir empresas fachadas y por otro lado, aperturar cuentas bancarias de quién sabe de qué persona estén ocultando la verdadera identidad. Entonces, quien va a resultar vinculado a un tema de investigación de esta naturaleza va a ser la persona que abre una cuenta para que otro la use. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Ahí va para el tema de los ciudadanos de a pie. Resulta que muchas veces sale alguien y dice, a ver, tú que no tienes trabajo, fíjate bien cuál es la alerta. Tú que no tienes trabajo, te ofrezco una comisión de 500 pesos, de 200 pesos, para que vayas al banco, abras una cuenta y una vez que tú tengas la cuenta, el token, los cheques, la tarjeta, me lo entregas. Y tú vas a estar teniendo 500 pesos o 200 pesos cada semana, cada quincena, cada mes. Y entonces de esa forma es como son engañados las personas para que vayan al banco y abran una cuenta. Y al rato esa cuenta bancaria está siendo ligada. ¿Por qué? Porque el lavado de dinero es un proceso que incluye 3 etapas. La primera de ellas es la colocación. Y en la colocación es justamente donde se da el depósito de esos dineros, y que por ahí vamos a ver varias también tipologías, que hay una que se llama la ruta del dinero, que es donde juntan a muchas personas y del otro lado de Estados Unidos, vamos a decir, juntan a muchas personas y de repente depositan a una sola para ser retirada ya en México. Entonces vemos ahí cómo las personas son utilizadas desde ahí para abrir cuentas bancarias para que otra persona lo use. El banco está cumpliendo con su obligación de identificar al cliente, pero ojo, el propio usuario, el cuentaviente, el cliente, está mintiendo sobre esas declaraciones, porque al final de cuentas lo va a entregar a otra persona que va a manejar esas operaciones, vaya, ese tipo de cuenta. Entonces aquí ya tenemos varios elementos. Hablando de corrupción, funcionarios públicos, instituciones de gobierno, incluso en algunos casos se han vinculado hasta universidad. Recordemos el tema de la estafa maestra, falsos apoderados, testaferros o prestanombres, también son otras, empresas fachadas. ¿Y cómo lo podemos detectar, querido maestro? Aquí tenemos que encontrar la inusualidad de la operación. Recordemos, 3 etapas de lavado de dinero: colocación, estratificación y por último queda la integración. La colocación es donde el dinero sucio, vamos a suponer que proviene de la corrupción. Primero, hubo un delito precedente, a lo mejor desvío de recursos públicos, ese es el delito precedente, dejó una ganancia millonaria. Y después, ¿qué es lo que va a pasar? Van a lavarlo y lo van a colocar en el sistema financiero mexicano. Y para ello van a usar muchas empresas fachadas, van a triangular operaciones, y cuando triangulan operaciones es con la intención de perder el rastro del dinero sucio, es decir, ¿de dónde viene?
lo van a intentar alejar del funcionario corrupto seguramente, porque es de él donde inició esa operación de lavado de dinero. Y después van a hacer una serie de transacciones con la intención de borrar el rastro desde el origen. Y ahí van a ocultar al funcionario corrupto. Y por último, ya en la integración es cuando adquieren artículos de gran valor, por ejemplo, joyas, relojes, vehículos de alta gama, algunos bienes muebles, otros inmuebles. Entonces ya tenemos las 3 etapas ahí, pero la colocación es la principal. Y en cada etapa tenemos la posibilidad nosotros de poder identificar. Por ejemplo, podemos nosotros prevenir, detectar e iniciar una investigación o bien un reporte. Ya tenemos 3 etapas. Prevenir, para evitar que suceda. Identificar si ya sucedió y reportar las operaciones que hayan sido detectadas. Entonces ahí puede iniciar también un tema de investigación a través de las auditorías de prevención de lavado de dinero también, que ya existen. Y entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién es el experto en prevención de lavado de dinero? Acaba de salir los nuevos lineamientos para hacer el tema de la auditoría en prevención de lavado de dinero para las empresas del sistema financiero. Y ahí trae algo que debió haber estado desde un principio. Fíjate que ahí dice que pueden elaborar los informes de auditoría personas con licenciatura, pero también personas sin licenciatura. Vaya, aquí lo que pesa y lo que realmente tiene mucho valor es la experiencia en prevención de lavado de dinero. Una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿quién es el experto en prevención de lavado de dinero? ¿Tiene que ser un contador? ¿Tiene que ser un abogado? Y la respuesta es quien tenga experiencia en prevención de lavado de dinero. De tal suerte que al día de hoy los lineamientos que acaban de salir en estos días lo dicen. Puede ser con licenciatura o sin licenciatura. Pero ¿cómo identificar a una persona que tiene experiencia en lavado de dinero? Es decir, ¿cómo podría yo decir que tengo experiencia en el área? ¿O cómo sustentar esa experiencia? De entrada, México ya tiene implementado un tema ahí donde, por ejemplo, están las certificaciones. La certificación que ofrece la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la certificación, la última, la más reciente, que es de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay preguntas que vienen muy técnicas, otras que vienen como, ¿qué harías tú? Y entonces ahí lo que intentan las instituciones es identificar que de entrada tú sepas no solo la Ley Federal de Prevención de Lavado de Dinero. Si vas a presentar el examen con el conocimiento solo de la Ley Federal de Prevención de Lavado de Dinero, te aseguro al 100% que vas a reprobar, porque te va más allá. El tema de conocimiento de prevención de lavado de dinero tiene que ver con organismos internacionales, en el contexto nacional, y podemos ver mucha metodología, por ejemplo, desde los organismos internacionales, Grupo de Acción Financiera Internacional, Grupo Wolfsberg, Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, y cada uno de estos tiene diversos documentos. Entonces tenemos que llenarnos de esa información técnica y práctica, desde luego. Ahora, lo práctico es lo complicado, querido maestro, porque no todos, muchos lo que hacen es que se aprenden todo lo que dice la ley, las disposiciones y los organismos, pero resulta que no saben cómo aplicarlo. Entonces, aquí es bien importante, para responder a tu pregunta, prácticamente lo que hay que hacer es, de entrada, conocer cómo operan cómo se hacen las operaciones de lavado de dinero, que por eso te mencionaba las 3 etapas, y por otro lado, conocer las alertas, esas alertas que no dicen las disposiciones, que no dice la ley, que no dice el reglamento, pero precisamente es las que vamos a platicar el día de hoy. Por ejemplo, ahí te va la primera alerta. Antes de entrar con el tema de las alertas, por aquí nos pregunta Esteban Elizalde Mendoza, que siempre nos ve. Dice, el artículo 55F, fracción 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tuvo modificaciones. ¿Qué nos podría comentar el doctor al respecto? A ver, dice artículo 55. Bueno, a ver, más bien que nos diga qué es el tema de renta para ver cómo ligamos esta parte de prevención. No tengo en la memoria ahorita el artículo 55, a ver si nos puede decir ahí. Otra de las preguntas que seguramente le van a hacer, y esta era de cajón y antes de que entramos al aire se le iba a comentar, por aquí Francisca Romero Cruz dice, hola, buenas noches, tengo una duda. ¿Por qué cuando dicen que si tenemos REPSE, que si estamos inscritos al programa de lavado de dinero, no entiendo esa parte, gracias, ¿no? Y esta iba a ser una pregunta de cajón, seguramente para todos aquellos que tienen REPSE, ya ves que algunos les están
ya no, inclusive, muéstrame el REPSE, el ICSOE, el CISUB, y aparte, a muchos les está diciendo, y muéstrame tu declaración de lavado de dinero, ¿no? O la presentación en el portal. ¿Qué tan revuelto está esto? Sí, bueno, a ver, vamos con Francisca. Ahí está muy puntual la pregunta. De entrada, esa es una duda dentro del top 10, dentro del top 10 que siempre me hacen. Primero, eso no es actividad vulnerable el REPSE. De entrada, habría que decir que el REPSE es precisamente un registro donde se van a inscribir estas empresas que prestan servicios especializados. Entonces, ahora bien, la subcontratación, realmente todos estos van a subcontratación y la subcontratación es un régimen, no es una actividad. Y entonces lo que hace que el REPSE llegue a la prevención del lavado de dinero del SAT es que se actualiza el supuesto del artículo 17, fracción 11, inciso B, donde habla precisamente de recursos. Y entonces, ese es lo que hizo o causó mucha confusión. Esa es la realidad. Es como cuando dijeron, oye, soy contador y la misma fracción dice, ahí estamos todos incluidos, contadores, abogados, y entonces decían, bueno, a ver, soy contador, soy actividad vulnerable, espérate, para contadores y abogados tenemos fracciones específicas. ¿Haces la fracción, el inciso A? No, ok, entonces aunque seas contador, no eres actividad vulnerable. Pero si la haces, aunque seas contador, eres actividad vulnerable. Entonces aquí en el tema del REPSE, si actualiza ese supuesto, sí tendría que inscribirse. Pero valdrá la pena revisar cada caso en particular, porque también en el REPSE, y justo eso platicábamos hoy también en otra transmisión, de que muchos hay confusión. A ver, espérate, ¿eres especializado? ¿En realidad eres especializado? Primeramente preguntarse si eres especializado o no, porque luego ya el cliente está pidiendo, a ver, si no me traes tu REPSE, como va a ser no deducible para mí, entonces no te contrato y contratan a otro, cuando a lo mejor realmente la actividad que realiza ni siquiera era para REPSE. Entonces aquí el REPSE lo único que hace es que actualiza, y entonces básicamente si actualizó el supuesto contenido en esta fracción y en el inciso B, pues seguramente lo debe de hacer. Pero vale la pena destacar aquí, maestro, que hay que analizar bien. Si le aplica o no le aplica, porque si no le aplica, es probable que le estén exigiendo algo que no le corresponde. Entonces, he atendido varios y créeme que varios no les aplicaba y ya se estaban inscribiendo, cuando lo que tenían que hacer era una modificación a su objeto social para continuar con la prestación, porque no eran servicios especializados. Y entonces se vuelve todo un tema para poder, luego al rato tienen esa carga administrativa. Un poco difícil de explicarlo porque se ha tenido mucha duda sobre esto, pero vuelvo y repito, sobre los contadores, es básicamente el mismo ejemplo. Soy contador, soy actividad vulnerable, espérate, si haces una de estas, sí, pero si no la haces, pues no, definitivamente no tienes la obligación de darte de alta, solo cuando caigas en el supuesto de estas. Y si aquí se actualiza el supuesto en el tema del REPSE, entonces ahora sí te das de alta y cumples con todas tus obligaciones. Pero si no, probablemente estés obligado más bien a un tema corporativo, actualizar tu objeto social. Entonces, ahí lo dejo para Francisca Romero, que hay que analizar el caso en particular, porque efectivamente el tema del REPSE es uno de los que muchos no debieron haber sido REPSE en ningún momento, sino porque se lo estaban pidiendo. Y se encontraron entre el spa y la pared porque salió el tema del REPSE, la fecha, y todo lo dejaron al final, y entonces al rato ya todo el mundo quería subirse al REPSE cuando ni siquiera se pusieron a pensar cuál era su objeto social. Entonces ahí es un tema bien interesante. Así es que, pero si es REPSE, definitivamente, querida Francisca, tienes que inscribirte al tema, presentar tus avisos, contar con un manual, capacitación, todos esos temas, hay que verlo. Ahí está, maestro. No te escucho, maestro. Perdón, discúlpeme por aquí. Ahí está. Nos manda a Michoacán, dice muchísimas gracias. No te escucho, maestro. Perdón, ahí es claro. Tal vez el micrófono está un poco lejos. Ahora entramos en esta parte de los indicadores que mencionabas, ¿no? Saber de dónde viene, pues, este recurso seguramente de procedencia ilícita, que son indicadores que
que te prenden y bien, pues para empezarlos a revisar en las organizaciones o inclusive en las contabilidades de los contadores dentro de las empresas, ¿no? Sí, desde luego. De hecho, mira, por ejemplo, te puede venir de muchos lados. Por ejemplo, una empresa fachada, tú lo vas a detectar. La primera alerta de una empresa fachada y que de entrada también hay que hacer una pequeña división ahí entre empresa fachada y empresa de papel, que no es lo mismo, ¿eh? Técnicamente no es lo mismo. Una empresa fachada es aquella que tiene un domicilio, pero que ni siquiera existe legalmente. Entonces, una empresa fachada, solo está dando la fachada de ser una empresa. Tiene un domicilio, básicamente físico, pero no existe el negocio, no existe la empresa. Legalmente no hay un acta constitutiva detrás. Ahora bien, esa por un lado, la empresa fachada. La empresa de papel, a diferencia de la empresa de papel, son aquellas que sí existen legalmente, que están constituidas por un notario público, que tienen un registro o están inscritas en el registro público de la propiedad del comercio y que además tienen registro federal de contribuyentes. Y todos estos, fíjate bien, las fallas que están teniendo, por ejemplo, los notarios. Muchos notarios muy buenos, pero hay otros que se le están brincando las trancas ahí a todos, le están metiendo el gol, porque no detectaron que esas empresas que estaban constituyendo iban para empresas fachadas. Y aquí está la alerta, querido maestro Aranda, cómo el notario lo pudo detectar o lo debió detectar de entrada. Ahí te van las alertas. Primera, la edad de los administradores. Edad de los administradores, o muy jóvenes. O muy bien. O muy viejos, sí, desde luego, un adulto mayor, por ejemplo. Y tú puedes notar, y ahorita yo creo que me vas a dar la razón, sin temor a equivocarme, me vas a dar la razón. Si tú ves que, por ejemplo, como notario público llegan a tu notaría y te dicen, ¿sabes qué? Vamos a constituir una empresa de 50 millones de pesos y te llega un adulto mayor en silla de ruedas con suero y te dice que él es el accionista mayoritario con un descuido en su imagen personal, en su aseo personal, ¿te la crees o no te la crees? Entonces, y muchos lo dieron el firmazo. Entonces, ahí está la primera alerta, fíjate, estamos viendo un tema de... Oye, sobre ese tema, descuido o conexión, no quisiera yo hablar de más, pero como lo acabas de decir, sin lugar a dudas, más allá de lo legal, simplemente con alguien que entre, lo veas físicamente y dices, este no me representa a alguien que tenga 50 millones, pero sin lugar a dudas, ¿no? Así es. ¿Qué pasaba ahí por la cabeza de estos notarios? Bueno, pueden pasar dos cosas de entrada. Primero, la ingenuidad, que esa pudiera ser una, que no la creo, la verdad. La otra es la ceguera voluntaria, querido maestro. Ceguera voluntaria. Entonces, hacerse la vista gorda, pues. Entonces, ojo con eso, porque, y ahí lo dejo, porque hay muchos notarios muy buenos que hacen la debida diligencia, pero otros, en vez de debida diligencia, hacen la debida negligencia. Entonces, fíjate bien cómo pasamos la línea de un lado a otro, por solo, y estamos hablando de una sola alerta. Que es a mí sí me han tocado muy buenos que te dicen, a ver, quiero, aparte de toda la documentación, presentes en tal día, una cita, una pequeña entrevista, ¿no? Y luego ya vamos a revisar la parte del acta constitutiva, pero quisiera conocerlo, ¿no? Sí me ha tocado buenos notarios que, te soy sincero, hacen una revisión exhaustiva, que luego dices, bueno, casi, pues, no soy delincuente, ¿no? Me dice, pues no, pero prueba lo contrario, no lo sé, ¿no? Así es, sí, definitivamente. Esos son de los buenos, como te digo, hay buenos notarios también y que hacen su debida diligencia. Bueno, ahí tenemos una alerta, la edad de los administradores. Otra alerta, maestro, con el domicilio. El domicilio muchas veces se encuentran domicilios de empresas diferentes, estoy hablando, pero ¿qué crees? Tienen el mismo domicilio fiscal. Otro dato, mismo correo electrónico. Ahí te va otro dato, mismo número de celular. Otro dato, mismo representante de diversas empresas. Entonces ahí tenemos, por eso cuando se habla de un EFO, las empresas que facturan operaciones simuladas, solo es la primera de la línea, de la serie de empresas fachadas. No se encuentra una. Jamás he encontrado yo una sola empresa que factura operaciones simuladas. Generalmente cuando tú detectas una, vas a detectar una serie. Entonces, y por lo menos te vas a encontrar con 10 niveles, porque en el paso 2 del lavado de dinero justamente se llama estratificación, que es donde implica
la triangulación de operaciones, pues vaya. Y por eso de repente te encuentras mensajes en redes sociales. Digo, ahorita no estamos descubriendo el hilo negro, es algo que también yo creo que hemos visto en algunos momentos a través de redes sociales que te ofrecen facturas de todos los giros, dicen, tenemos de todos los giros, y ahí estamos, o sea, de repente en grupos de Facebook también se veían ahí, te consigo citas del SAT, te ofrezco facturas de todos los giros, y entonces podemos detectar ahí. Así es que cuando ustedes detecten una EFO, es una de toda la serie de EFOs que viene detrás. Entonces, ya tenemos varias alertas ahí de cómo podemos hacerlo. Pero yo te mencionaba, primero, el notario público. Después se fue al registro público también. Pero ahí, bueno, ya nada más dan el registro y todo cumple con lo que hizo el notario. Ok, adelante, pasa y queda registrado. Pero después se van al SAT, querido maestro. Cuando llegan al SAT, también llegan y tramitan la inscripción y la firma electrónica. ¿Y qué sucede? Que también ahí yo he detectado fallas, porque vamos a suponer que es el mismo señor que llegó en silla de ruedas y con suero. Bueno, ahí te voy a hacer corte un poquito, porque te voy a comentar una experiencia que tuvimos hace 3 años ya. Por ahí, si me escucha alguien del que voy a hablar, que es un gran maestro y que da también conferencias con nosotros, me habla muy espantado, me dice, oye, Toño, me tienen aquí en el SAT, porque estábamos haciendo una asociación y él había quedado como representante. Me tienen aquí en el SAT y me acaba de preguntar en un silloncito, ¿no? Que si vamos a lavar dinero, que si trata de no sé qué, o sea, preguntas ¿cómo te digo? Tan agresivas, ¿no? Y me están diciendo esto, ¿no? Y casi me están amedrentando. Sí nos tocó por ahí un caso, digo, de viva voz y estando ahí, que también el SAT se las gasta en revisar, déjame te digo, ¿eh? O sea, si en algún momento se les llegó a ir, más bien y también fue pues, no quiero pensar mal, ¿va? Bueno, es que hay de todo, no podemos negar. Sin embargo, la capacitación es importante. Eso Y sí. a lo mejor no todos detrás, no todos estén capacitados para identificar. Por ejemplo, a mí me ha tocado ahora sí, como de viva voz, como tú decías, no me lo dijo el primo de un amigo. Yo fui, y es más, tú de repente me puedes encontrar en la calle recorriendo, ahí tengo varios videos donde voy recorriendo la calle y voy grabando y voy diciendo, mira, aquí hay una actividad vulnerable y de este lado, del lado izquierdo, hay una agencia de vehículos y del otro lado hay un tianguis de vehículos. Y entonces ambas son actividades vulnerables porque la ley federal dice ahí compra-venta, ¿no? Entonces, de vehículos, y no te habla solo de vehículos terrestres, habla de vehículos terrestres, aéreos y marítimos. Entonces, y ambos son, pero los controles son diferentes. Yo voy a una agencia de coches nuevo y me van a llenar un formulario, pero ¿qué crees? Me ha tocado en agencias que llego y de repente hasta el mismo vendedor, con el ánimo de vender, me dice, espérate, aquí le vamos a poner que no eres persona políticamente expuesta, porque si le digo que sí, me va a abrir otro formulario y vamos a tardar más llenando tu solicitud. A ver, espérate, es que no te estoy diciendo que no. Fíjate cómo la capacitación ahí, y que por eso te decía, hay 3 momentos en la prevención del lavado de dinero. Prevención, detección, y la otra es el envío de reportes que pudiera iniciar una investigación. Y para la prevención, necesariamente tenemos que tener capacitación, pero no la capacitación normal, la capacitación de que tú lees la ley, la disposición, el reglamento, te lo grabas y ya. No, esa ya no. O sea, tienes que conocer definitivamente. La otra, porque esto tiene que ser teórico, práctico y hasta científico, querido maestro Aranda. Por ejemplo, práctico, conociendo las alertas. Si no conoces las alertas, por más que te esté pasando ahí la operación de lavado de dinero, no lo vas a detectar. Fíjate que yo a raíz de que vi mucho desconocimiento, armé un curso que se llama cómo detectar operaciones de lavado de dinero en tu contabilidad, y entonces ahí ya aterrizas, por ejemplo, cifras, fechas, montos, horarios. Ah, mira, con razón el CFDI venía así. Con razón mi balance, mi estado de resultados traía estos números. Ah, caray, o sea, entonces ya estamos siendo teóricos prácticos. Y ahí te va lo científico, maestro Aranda. El tema científico, en el momento de que tú haces la entrevista, nosotros podemos detectar mentiras también. Nos ha funcionado. Nos auxiliamos de otras materias como la criminología, la criminalística, por mencionarte algunas de ellas. Y aquí pongo un ejemplo. ¿Qué sucede, maestro Aranda, cuando alguien
sufre un robo, un cuentaviente saliendo de la sucursal bancaria, le roban su dinero que acaba de retirar. Lo primero que dice la mayoría de la gente es que el del banco le avisó, el del banco sabía, están coludidos. ¿Y qué pasa? Ojo, porque por el otro extremo, el banco está obligado a tener procesos de contratación y selección de personal, que de entrada son dos cuestiones, contratación un lado y selección de personal. Entonces, vemos aquí cómo la selección y la contratación van por separado, se cuecen por aparte. Y lo segundo es que muchas veces, muchas personas prestan su tarjeta de crédito, de débito, para que alguien más vaya por ella. Entonces, fíjense cómo el trabajo del banco lo echan a la basura. Como tú decías, es que el SAT a mí sí me hizo muchas preguntas, sí, pero por otro lado, también de repente el otro vulnera su información. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La detección de mentiras nosotros lo utilizamos, por ejemplo, se hacen pruebas incluso, vamos a suponer, para el reclutamiento y selección de personal, ya no solo es la clásica prueba psicológica, sino que también te lanzas a otro tema toxicológico, por ejemplo, consultas en buró, consultas en lo que es el de antecedentes penales, también, ¿por qué no aplicar una cuestión poligráfica, detección de mentiras? Entonces, te vas más allá y entonces es donde de repente, pues sí se quedan cortos. Mira, yo no sabía que fulanito tenía estas mañas, ¿no? Entonces, caray, o sea, bueno, a ver, ¿no te diste cuenta en su buró cuánta deuda tenía? Representaba un riesgo. Y aquí un paréntesis, maestro Aranda. El tema de prevención de lavado de dinero no es un tema meramente fiscal, no es un tema meramente contable, más bien es un tema integral que involucra mucho tema de riesgos. El tema de riesgos, si nosotros en prevención de lavado de dinero, ¿sabes también de qué otra materia nos auxiliamos? De las matemáticas, de las estadísticas, porque se trata de identificar patrones. ¿Por qué crees que te comento ahorita todo esto? Porque hemos visto que las principales fallas del delincuente financiero son esas. Entonces ahí están las empresas fachadas, los prestanombres, el cliente. ¿Cómo te puede engañar el cliente? Lleva una alerta. De entrada, cuando el cliente te pretende engañar con información falsa. Por ejemplo, una de las principales alertas es que te dice que gana más de lo que realmente puede comprobar. O bien, a veces también les conviene disminuir, ganan más y ellos dicen que ganan menos. Entonces, por ahí, sobre todo cuando vas, y esto lo puedes verificar, cuando hay un apoyo social, no, ahí sí ganan menos. Vas a pedir un crédito al banco, no, ahí gano más. Entonces, te das cuenta ahí y vas conociendo algunos caracteres incluso de microexpresiones en el rostro. Entonces, también es un tema científico, como te decía, no solo es así. Y nos auxiliamos mucho de las estadísticas, querido maestro. Las estadísticas a nosotros nos ha servido para... Caray, de lo que me estás hablando es demasiado profundo. Yo creo que los que entraron en la charla ahorita a ver aquí en Facebook Live, ese programa, seguramente esperaban que citaras el artículo 17 de la ley, ¿no? Que hablaras un poco de las disposiciones fiscales, el código fiscal que ahorita mencionaba por ahí alguien, o la ley de impuestos sobre la renta, o qué sé yo, pero acabas de darle al clavo, es decir, es ¿cómo decirlo? Multidisciplinario, gracias, multidisciplinario, el abarcar toda esta parte de prevención de lavado de dinero. No nada más es tomarte un cursito por ahí de lavado de dinero, sino es todo un estudio a profundidad de muchas otras situaciones, inclusive psicología, administración, contabilidad, pero derecho, pero sociología, por supuesto, ¿no? Pero teorías de delito, ¿no? ¿Cómo llevan a cabo los delitos, esta forma de delinquir, ¿no? Más la parte práctica de casos reales, ¿no? Que se viven, y más todo este tipo de enseñanza que te pueden llegar a dar para verdaderamente crear una persona que sepa y esté hablando de lavado de dinero. Si no, nada más, bueno, pues estaríamos recitando artículos, estaríamos hablando únicamente lo que dicen las disposiciones legales y pues se queda en eso, ¿no? Es como aprenderte el reglamento de tránsito, pero pues al final no saber ni manejar un auto. Yo te diría, bueno, pues como para qué, ¿no? Así es, sí, no, y es que yo siempre lo digo de otra forma, algo haciendo una analogía de lo que tú decías, nadie aprende a nadar afuera de la alberca. Entonces tenemos que meternos, tenemos que conocer cómo opera la delincuencia organizada, la delincuencia financiera organizada y la delincuencia organizada también, la de calle.
porque recordemos que muchos temas de lavado de dinero también tienen como delito precedente la extorsión, por ejemplo, el cobro de piso, prostitución, la propia migración también Sí, claro. tema. Entonces, y luego si esto lo trasladamos a delincuencia de cuello blanco, bueno, entonces vamos por el tema de la evasión, la defraudación fiscal, y entonces encontramos empresas que facturan operaciones simuladas, y ahí lo podemos ligar, por ejemplo, con algunos artículos, y ya que a ustedes les gusta ver todos los artículos, podemos ver 113 bis del Código Fiscal de la Federación, 69B, ahí vienen esos, el 400 bis del Código Penal Federal, el artículo 2 también de la delincuencia organizada. Entonces también ahí lo podemos ir ligando con muchos, pero la verdad es que el tema aquí es muy práctico, sobre todo dejarles esa espinita ahí de poder continuar y seguir en este apasionante mundo de la prevención del lavado de dinero, que es un tema de riesgos. Entonces, es más, ¿cómo se miden estos riesgos de prevención del lavado de dinero? Dos variables, así de sencillo. Primero, la probabilidad de que suceda y el impacto que genera. ¿Cómo lo ves, maestro? Nos gustaría, en manera de lo posible, nos pudiera regalar un artículo a nuestra revista Sentido Empresarial sobre esto que estás hablando. Ojalá y nos pueda regalar un artículo sobre ello, de esto que dices, ¿no? Estos indicios que te pueden dar pie a vislumbrar, pues, toda una artimaña, ¿no? Para realizar algún tipo de ilícito, en este caso, de financiamiento, ¿no? Sería magnífico que nos regalaras algo así, ¿no? Y lo que acabas de decir, estos tips, porque al final son tips, ¿no? Esto que lanzas y que dices aguas, pero de la vida real y no tanto de lo que mencionan las disposiciones, nada más. Sí, definitivamente, cuenta con ello, ya pásenme los lineamientos y ahí está, y ahí les va otro también, otra alerta, fíjate, así de bote pronto, cuando el cliente se rehúsa a entregar documentos. De los favoritos para el delincuente financiero, el IFE o el INE, la que tengan, presenta, por ejemplo, copias ilegibles, copias a color y enmicado todavía dando apariencia de un documento original. Oye, y ahí te tengo un poquito porque sí nos tocó un caso donde, bueno, pues las copias y todo esto lo puedes hoy con el Photoshop, pues, puedes hacer hasta números ahí, corroborar en la base de datos del INE, puedes corroborar que realmente esa persona está inscrita, o sea, que es una INE original, principio. Segunda, la exhibición física, ¿no? Es decir, bueno, ya tengo las copias en la mano, ahora muéstrame que la tienes físicamente para corroborar que eres tú, ¿no? E inclusive con otra identificación, ¿estás de acuerdo, maestro? Sí, definitivamente, por ejemplo, de hecho el proceso de debida diligencia debe de ser eso, debe conllevar a la consulta en la lista nominal. No estamos alterando ningún dato, simplemente estamos consultando una base de datos que tenemos todos acceso, que es gratuita, que es pública, y entonces hay que hacer ese procedimiento. El problema está, fíjate, querido maestro, cuando de repente tuve el caso de unas hermanas que son gemelas, y falleció una y la otra fue a pedir un crédito por cuenta de la que se había fallecido. Entonces, fíjate ahí cómo podemos identificar cuando una gemela se estaba haciendo pasar por otra. Por eso te digo, este tema no es de la ley de impuesto sobre la renta, no es del código, es un conjunto, pero va más allá. Incluso fíjate que estoy muy ilusionado por empezar a estudiar el tema de psicología clínica. Yo soy contador público de profesión, tengo una maestría, acabo de terminar el doctorado, pero me atrae mucho el tema de psicología clínica. He tenido cursos también con amigos criminólogos, que aquí hacemos taller. Aquí a veces nos ponemos a oler hasta el dólar, el peso, tiene un olor característico, tiene una textura. Tenemos que tener todos nuestros sentidos al 100%, como cuando vamos a conducir. Y es un tema de riesgos. No podemos decir, fíjate, ahí tengo una alerta, cuando las auditorías en prevención de lavado de dinero están mal, para quienes estén auditados de PLD, chequen si su auditoría tiene 10, todo está en palomita, es el primer indicador de que esa auditoría tiene una tacha así grande y en rojo, porque no detectó ninguna vulnerabilidad. Acuérdense hace rato, antes del comentario, el maestro Aranda decía, dos situaciones, probabilidad de que suceda y el impacto que genera. No está detectando ninguna vulnerabilidad. Entonces, si tu auditoría tiene 10, cambia tu auditor, porque tu auditor ya tiene ceguera de tallar. No sirve esa auditoría porque no te está detectando nada. Así es sencillo.
Es como... Que lo que caen muchos, que lo que caen muchos auditores en muchas áreas, ¿no? Y no me dejarán mentir los que nos están escuchando, a veces por la misma, pues la misma práctica y todo, la repetición, los formatos, y vuelven a repetir y a repetir, llega un momento en que te da lo que acabas de decir, como lo mencionas, de taller. Ceguera de taller, es decir, ya sabes tanto los procesos que dices, ya, y parece que fueras un cuate soberbio, ¿no? Porque dices, yo pues, lo sé todo, pues eres un auditor de 20, 30 años, como a mí, ¿no? Como a mí, y pones, pues está bien, y lo que acabas de mencionar, cuando todo está bien, aguas, porque hay algo que está mal. Definitivamente es la primera alerta y recordemos que en prevención de lavado de dinero también son las 3 fases. Primero, lo vamos a combatir con capacitación pero ¿quién se capacita primero? Esa es una de las preguntas. De entrada tenemos que capacitar a la primera línea de defensa. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea menciona que también hay 3 líneas de defensa. La primera de ellas es la unidad de negocios. ¿Quién es la unidad de negocios? Quien está de cara al cliente. Si vamos a una agencia de autos, el vendedor de autos es la primera línea de negocios. Para que no le suceda como me dijo a mí, le vamos a poner que no para que no nos pida más información. Espérate, es la debida diligencia y él mismo está vulnerando al negocio que le da de comer. Segundo, ¿qué es la segunda línea de defensa? Que debe ser el oficial de cumplimiento, responsable de cumplimiento o representante de cumplimiento según de lo que se trate. Y aquí un tema bien importante. Aquí el oficial de cumplimiento debe tener este tipo de capacitaciones, una capacitación que vaya más allá de lo teórico, como tú bien lo comentabas. Ya leíste la ley, estudiaste el reglamento, el código, las disposiciones de carácter general. Pues bueno, ok, ahora te toca ver realmente meterte al agua, aprende a nadar adentro de la alberca para que puedas tú identificar este tipo de alertas. Y por último, las auditorías de prevención de lavado de dinero, que son prácticamente la tercera línea de defensa. Entonces ya tenemos líneas de negocios, que son los que están de cara al cliente, oficial de cumplimiento o responsable de cumplimiento para las actividades vulnerables, y el tercero, las auditorías de prevención de lavado de dinero. Pero no elijan a un auditor. La verdad es que no elijan a un auditor, elijan a un equipo de auditores. Mucha gente, fíjate que nos ha tocado ver, que nos ha dicho, oye, ¿por qué contraté a un auditor y vinieron 4? Pues es que uno solo no debe de hacerlo. O sea, hay una visión limitada, como tú ya lo anticipabas hace rato. Exacto, sí. Claro, yo le llamo, bueno, no sé si esté correcto, pero yo en los negocios, cuando empiezo a realizar un negocio o estoy viendo algo, siempre tomo en cuenta a muchas áreas, inclusive que no sean de la contabilidad. Es más, mientras no sean del área, mucho mejor, y les pongo, les comento, ¿tú qué ves? ¿No? Porque les llamo mirada de túnel, es decir, tienes la mirada aquí, es como los caballos, ¿no? Vas hacia enfrente y únicamente ves un lado y no logras percibir todo lo demás que puede ser puntos de riesgo, ¿no? Yo entiendo lo que comentas es muy, muy parecido. Y otro de los problemas que tal vez se tengan es que la gente piensa, tú eres un especialista en esa área, ¿no? Eres un especialista en la cual estudió una carrera, luego se especializó y se sigue especializando y cada vez más, lo que acabas de decir, con tus amigos en la parte de criminólogos, etcétera. Eres alguien que busca esa expertise, ¿no? Y muchos piensan que es, pues ya tomamos un curso, ¿no? PLD, con todo respeto, el Instituto Mexicano ya nos dijo que sí, nos dio una palomita, la Comisión Nacional Bancaria de Valores ya nos dio una palomita, listo, ya podemos hablar de las leyes, ya podemos, oye, pero ¿en cuántos casos has estado, no? ¿Cuántos casos has visto en la vida real? ¿En cuántos negocios has hecho? No es como el contador que de repente da clases y únicamente da clases. Y yo te diría, ¿cuántas veces has estado en un negocio? ¿Cuántas veces has visto los factores de producción? Estar en la producción literal, ver toda la área operativa. Porque si no, pues tu mirada es de túnel, ¿no? Literal. Sí, definitivamente. De hecho, por ejemplo, qué bueno que lo tocaste eso, porque, por ejemplo, hasta para la capacitación la tienes que saber elegir. No puedes ir a capacitarte con cualquiera. De entrada, por ejemplo, muchas de las capacitaciones que yo he tomado, pues no me limito a solo nuestro país, México. Sí, México hay mucha capacidad y todo, pero tienes que aprender de todo. Y tú al principio dijiste algo, maestro. Tú hablaste de Colombia. Colombia desafortunadamente tuvo un proceso, aprendieron a la mala.
había temas de narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, y también había un tema de terrorismo, que ahí fue donde explotó todo esto, y entonces al final de cuentas ellos aprendieron a la mala. ¿Por qué? También, y eso lo comparto, maestro Aranda, porque gran parte de mis capacitaciones también lo tengo en esos países. ¿Dónde puedes aprender? Donde sucedió. De ahí puedes aprender mejor. Por eso mis capacitaciones generalmente están en Panamá, Colombia, la vez pasada también Belice, y recorro. Yo soy de a pie. Yo recorro prácticamente el centro financiero para identificar mis propias vulnerabilidades que presenta el sistema. Ya no solo lo que me dice la gente. Fíjate que ahorita que lo comentabas, por ahí una capacitada que está allá en Colombia, que es muy amiga nuestra, que se llama GDC, en algún momento me sorprendía lo que me platican. Es que aquí el contador, en las personas, cuando la declaración de la persona natural, es decir, la persona física, aquí la firma el contador. Y si le envías y hay datos erróneos, nosotros somos partícipes de esos datos y tenemos sanciones, ¿no? E inclusive sanciones pecuniarias, es decir, de pago, o sanciones inclusive corpóreas, es decir, ya podemos ir a la cárcel, literal, ¿no? Allá en México, ¿cómo es? Le digo, no, maestro, aquí en México cualquiera puede hacer una declaración de personas físicas, ¿no? Basta en el café internet que te metas y pues ahí le va llenando. Y es más, el SAT también nos ha vendido con esa parte de, no necesitas contador, bien fácil, nada más le das clic y vámonos, ¿no? Lo que está cargado. Y el gobierno también ha caído en ese tipo de situaciones. Sin embargo, países como los que acabas de mencionar, que han vivido cosas muy, muy terroríficas que hoy estamos viviendo, parece que no aprendemos de los demás, nos sirven también de parteaguas para analizar disposiciones legales que se dieron en otros lugares, también España, por ejemplo, es un caso, ahorita que hablabas de nivel internacional, España, Colombia, varios que han tenido casos y que bien, pues le han demostrado al mundo, le han dicho, miren lo que nos pasó a nosotros, y tuvimos que hacer esto. Sin embargo, como lo dice por ahí Juan Raúl López Villa, que dice que está en contra del tema tropicalizar, creo que también yo diría que no tropicalizamos, ¿no? Sin embargo, a veces tomamos pedazos de disposiciones legales de otros países, las mexicanizamos, ¿no? Las exponemos y a veces no son operativas. No sé si en este estudio tan profundo que ha hecho maestro Carlos, ha caído en eso. Definitivamente hay de todo. Fíjate que, por ejemplo, si tú revisas la Ley Federal de Prevención, a la luz de lo que dice el principal organismo en prevención del lavado de dinero, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, te vas a dar cuenta que prácticamente fue como un copiar, recortar y pegar. Es decir, le quitaron, y el GAFI tiene 40 recomendaciones. Ese documento, una vez que tú lo lees, no, pues de aquí lo sacaron, pero le mutilaron algunas partes porque pareciera que estaban de más y terminan siendo incluso muy inoperantes en algunas ocasiones, y todavía, y lo único que genera es una carga administrativa, una carga legal, y entonces la gente realmente se empieza a decir, no, pues tengo mucha carga. Pues sí, porque de entrada tu parámetro viene mal, y por otro lado, la norma, pues básicamente la hicieron mal, y por otro lado, el desconocimiento, al capacitarse con empresas patito, lo que sucede es que les dan miedo con la intención de que los contraten. Entonces, también debemos decir, maestro, que, y no me dejará mentir, que los legisladores a veces les hace falta pueblo, ¿no? Les hace bajar, les hace falta, parece que pecan de ingenuidad, les hace falta bajar a piso y pues ver las transacciones reales, ¿no? Muchos de ellos que han llegado a Cámara de Diputados, senadores, pues no han vivido, no saben ni de lo que están hablando, muchas de las veces se van a oídas, ¿no? Lo que otro compañero les dice, pero no conocen, inclusive, bueno, pues les enseñan las legislaciones de otros países, ven casos, van a capacitación, ellos tienen pues esta amplia capacitación, inclusive en otros países, la Cámara de Senadores y Diputados son de los que, debo decir, más se capacitan en otros lugares, ¿no? Deberían de capacitarse en vez de ir de viaje pues nada más a turistear, ¿no? Porque muchos nada más lo hacen para turistear, ¿no? Deberían de irse a capacitar y decir, bueno, pues ya regresamos y ahora sí, sabemos de qué estamos hablando, pero pareciera que no. Las leyes inoperantes en algunos casos, copias de otros lados, inoperantes, labores administrativas enormes, que las empresas no pueden trabajar con ello, que el contador público, el abogado, el administrador, el directivo, pues ya casi chilla, ¿no? De toda la documentación que te tiene que reunir y de todo esto. Y acabas de dar, creo que, tips muy importantes.
porque no hay que irnos tanto a la parte de la legalidad. Hay cosas que te botan de manera automática, los tips que diste el día de hoy, te botan de manera automática, donde dicen, aguas, cuidado con esto, porque no te está sonando bien. Sí, definitivamente. De hecho, por ejemplo, preocupa un poco cuando las disposiciones vienen mal, porque prácticamente pueden hacer el cambio entre la comisión de un delito o no. Por ejemplo, lo que no está prohibido no solo está permitido, sino que queda legalmente permitido, porque no está prohibido. Entonces, fíjate aquí la línea, pareciera que a veces el tecnicismo a veces es bien aprovechado. Por eso ya se le llama delincuencia financiera, porque ¿qué crees? Incluso en algo, lo voy a aterrizar en algo de calle, querido maestro. Por ejemplo, ¿te acuerdas tú antes de quienes nos cuidábamos? Únicamente nos cuidábamos en la calle de aquellas gentes que venían mal vestidas, quizás con un pantalón roto. Oye, el pantalón roto está de moda. Usaba una gorra, delincuente financiero, sí, traía tatuajes y demás. Entonces, pero hoy ya no, hoy ya no. Ese es el delincuente, prácticamente la imagen que tenemos del delincuente te voy a hacer, tradicional. tantito. Los veías comer ahí en los tacos, en las gorditas. Hoy los ves en Reforma 222, vemos que de las lomas, en restaurantes de mucho renombre, ¿no? O inclusive en Europa, ¿no? ¿Cuántos personas delictivas de sus cabezas, y no cabezas, inclusive hasta intermedios, han ido a Europa, han conocido Europa, ¿no? Y tú te quedas con cara de wow, wow. Sí, sí, de hecho, a eso voy. Por ejemplo, el perfil del delincuente ya cambió, porque era de entrada era una delincuencia de calle antes y hoy se volvió delincuencia financiera, delincuencia de cuello blanco. ¿Y qué crees? Hoy ya no está mal vestido. Hoy se viste como tú y como yo y como estamos nosotros. Es más, el delincuente financiero, en vez de cargar un arma, él carga una computadora con acceso a internet, al igual que estamos en este momento. Fíjate cómo el perfil del criminal ya cambió. Entonces volvemos otra vez. Esto que te estoy diciendo, jamás lo vas a encontrar en la ley ahorita, ni en las disposiciones. No lo dice. Este es conocimiento práctico, técnico, teórico y hasta científico, que lo hemos ido documentando y entonces nos podemos dar cuenta. Al día de hoy, con las capacitaciones también que he recibido con mis amigos criminólogos, ya puedo identificarte cuando alguien, por ejemplo, tiene signos de que me está mintiendo. Una sudoración, a lo mejor la mirada, el desvío de la mirada, se va a otro lado, y eso incluso nos lo aplicaban seguramente, bueno, no sé si a ti te lo aplicaban, pero mi mamá, sin ser criminóloga, me la aplicaba. A ver, quédame mirando y dime la verdad. Y entonces... las novias y las esposas también, ¿eh? Ah, bueno, ahí están, ahí están. Pero son mujeres al final de cuentas. Entonces, sí, ahí están estas bellas mujeres haciéndola de criminólogo sin tener a veces esa parte. Pero mira cómo estamos ya trabajando incluso con los sentidos del propio ser humano. Entonces, el perfil ya cambió y aquí te estoy demostrando también que no es solo el conocimiento teórico que dice la ley, es un conocimiento práctico de tienes que saber cómo opera y además un conocimiento científico. Entonces, ya tenemos las 3 líneas de defensa también, ya te los comentaba, y por último, este tema también de las capacitaciones, que ahora hay un tema bien interesante, querido maestro, que es el tema del enfoque basado en riesgos. Mucha gente está haciendo enfoque basado en riesgos, y cuando yo les pregunto, oye, ¿y cómo determinaste tu matriz de riesgos? Ah, pues es que, como dice la guía del 1 al 5, pues yo le puse 5, ok, está bien, pero ¿cómo llegaste a determinar que 5? Ah, no, pues es que porque la corazonada sí me dio, espérate, no puedes tú determinar por corazonada. Aquí en tema, como es de riesgos, tienes que meterte a las estadísticas, tienes que meterte a las matemáticas, tienes que meterte a ver estos temas que hemos estado platicando. Y si te das cuenta, he citado algunos artículos nada más como para tener ahí la carnita de dónde, y todo lo demás es práctico, es científico, y nos estamos apoyando incluso de otras materias, también de la informática, maestro. Acabas de decir matriz de riesgo. Sí. Y acaba de decir, fíjense, matemática. O sea, ¿quién diría que en esto también vamos a ocupar las matemáticas, pero aplicadas? Desde luego, lógicamente no llegamos a Baldor, ¿verdad? El libro de Baldor. Sí, no vamos a llegar a álgebra básica, o trigonometría, geometría y bueno, aritmética, ¿no? Que eran los de Baldor. No, vamos a llegar a cosas más profundas inclusive. Sí, por ejemplo, usamos muchas gráficas de diversos tipos. No siempre es la bala de pastel, la de barras, no. También estadística, sobre todo media, mediana, moda,
¿no? Exacto. Ah, bueno, sí, ahí está, ya le pegaste. Esos son de las que yo uso, moda media y mediana, por ejemplo, para identificar que son tres cosas totalmente diferentes. Y ese da como para un curso de 24 horas Pues para fíjate, armar una fíjate, matriz de riesgos. fíjate que, bueno, te decía yo que a veces las personas piensan que es muy fácil, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de emprendimiento. Y hay mucha gente que te habla de emprendimiento y te dices, bueno, ¿y cómo está utilizando toda esta parte de las matemáticas aplicadas, ¿no? ¿En qué se está basando? ¿En qué estudio de mercado, etcétera? Pues no, nada más nos digas como un curso de tú puedes, ¿no? Es que lo que tienes que hacer y dices, caray, pero la gente pareciera que todo lo ve tan simple. Y también PLD pudiera ser que muchos contadores, no digo que todos, pero muchos contadores, abogados, pensarían que es únicamente, bueno, pues aprender la ley y ya aprendiendo la ley, aprendiendo las disposiciones y los requisitos, pues ya estamos del otro lado. No, 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 esto va más allá, de hecho es muy extenso. Por ejemplo, algunas recomendaciones de cumplimiento que yo siempre comparto es de entrada, capacitación, teórica, práctica, técnica y científica. Segundo, contar con un manual de prevención de lavado de dinero, pero que ustedes lo hagan. Me he encontrado de verdad con manuales de prevención de lavado. Afortunadamente no son de sujetos obligados, pero son empresas que deciden, aunque no estén obligadas, quieren tener un manual de prevención de lavado de dinero. Y de repente me encuentro que dice, enviar el reporte al Ministerio de Economía. Caray, pero en México no tenemos Ministerio de Economía. O sea, ¿de Lo dónde sacaron lo del Perú o descargaste? de Bolivia. Exacto, ándale. En un país de esos de seguro lo descargaste, ni cuenta te diste, le cambiaste la portada y ahí está. Entonces, fíjense cómo de repente, yo no sé si llorar o reír, maestro, cuando me encuentro ese tipo de cuestiones. Otra de las cuestiones son las auditorías, cuando te decía con este error común que todo tiene 10, ese es un primer indicador. La otra, cuando no integran expedientes de identificación de clientes con quienes tienen esa relación comercial. Ya vieron lo que le pasó a Rafa Márquez, por ejemplo, el tema de espectáculos, y ahí el riesgo reputacional, fíjate, no sé si se dieron cuenta, pero de las empresas de streaming, como tienen su domicilio en Estados Unidos y Estados Unidos lo sacó en la lista OFAC, que es del Departamento del Tesoro de allá de los Estados Unidos, pues entonces toda la música la bajaron de las empresas de streaming. Fíjense bien cómo es un tema de riesgos. ¿Cómo? Y recientemente tiene como 20 días, me encontré a Julián Álvarez ahí en un restaurante donde estaba desayunando y llegó él, entonces pues fui, me tomé la foto y todo y pues dice, ya pero salimos, ¿no? Entonces fíjate cómo dice que no lava ni sus calzones, que va a andar lavando dinero, entonces, pero bueno, son declaraciones que al final de cuentas desafortunadamente no integró su gente un expediente de identificación para ver con quiénes tenía relaciones comerciales, fíjense hasta dónde puede parar. Otro caso, mexicano también, Rafa Márquez. Entonces, del ámbito deportivo, vimos que él afortunadamente ya lo sacaron de esa lista OFAC, pero estuvo un buen tiempo ahí, empiezan con el tema del bloqueo de cuentas, y este bloqueo de cuentas viene incluso desde organismos internacionales como el GAFI, viene ahí incluso dentro de esas 40 recomendaciones, viene que deben adoptar los países este tipo de mecanismos para congelar esas cuentas y quitar el poder adquisitivo de la delincuencia financiera. Pero pues Y, ahí y, pues un parejo, ¿no? y ya ese nivel, nada más te queda Corea del Norte o Venezuela para irte. Entonces, sí, hay un tema ahí bien importante que el delincuente financiero lo sabe. Y aquí podemos platicar un montón de casos. Recordarás, maestro Aranda, el tema del Panama Papers, por ejemplo, también involucrado un despacho, empresas fachadas, diversos actores políticos, también mexicanos, desde luego, ya ves que México está en todo, pues, también ahí estuvo. Entonces, vienen todos los papers después. Yo había siempre dicho el Mexican Papers, que también tenemos con tanto EFO que hay, pero bueno, ahí están, ahí se sigue batallando sobre eso. Y otro dato también, por ejemplo, es que en muchas ocasiones los documentos, otra alerta que deben de tener en cuenta es en cuanto a documentos. Hay alteración o falsificación de documentos, así es que no es lo mismo, la falsificación es prácticamente crear la totalidad de un documento. Cuando falsifican un documento, entonces lo crean desde cero. Esa sería la falsificación. Mientras que la alteración es una parte del documento. Vamos a suponer que te hacen un cheque, como tú decías, ya tenemos impresoras de alta calidad y todo lo demás. Entonces, que hacen parecer realmente un cheque fidedigno, ¿no? Y al final de cuentas es una buena impresión nada más.
Y la alteración es cuando, por ejemplo, el mismo cheque, realmente es un cheque bueno, pero alteran la cantidad. A lo mejor iba a ser por 1,000 pesos y resulta que le ponen un 1 antes de la cantidad y ahora ya dice 11,000 pesos. Entonces, vemos ahí los temas de falsificación y alteración de documentos, que es bien importante tenerlos en cuenta para que no suceda esto. Y en diversos lados, por ejemplo, desde que salió el tema de la pandemia, mi estimado maestro, fraudes. Así es que también hay fraudes, incluso con los temas de apoyos sociales, donde quisieron pasar por el gobierno federal, que daban supuestos apoyos económicos a mi través estimado maestro. Dime, maestro. Mi estimado maestro, lamentablemente ya llegamos al final. De hecho, ya nos pasamos nada porque tenemos otro programa acabando porque si no nos la seguíamos. Por mí no hay problema y por usted me supongo que tampoco, ¿no? Los de producción ya me hicieron cara fea y ya me dijeron que si no pienso salir de este programa, ¿ok? Bueno, antes de irnos, por favor, los últimos comentarios que le quisiera dar a la audiencia, a los contadores que nos están viendo, abogados, contadores, y también pues sus redes sociales para que pues lo sigan por ahí, sus consejos sobre la parte de PLD. Sí, claro. Bueno, a mí me encuentran en Facebook y LinkedIn como Carlos Méndez. Ahí estoy siempre a la disposición de todos los amigos que llegan a través de las redes sociales. Y pues bueno, también comentarles que parte de las recomendaciones es que mejor prevengan y no detecten. Y lógicamente, si sucede, pues van a tener que detectar. Y para esto, pues ustedes los invito a que se capaciten en espacios como este que nos brinda Census, para que tengan una capacitación que vaya más allá de lo teórico. Lo teórico creo que cada quien en sus casas, en sus oficinas lo puede hacer, pero lo técnico y lo práctico tenemos que tener espacios como estos. No hay otra. Ahí está la invitación, maestro, y te agradezco muchísimo también el espacio, esta invitación. Me gustó mucho el formato, así es que, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, maestro. Nos sentimos agradecidos que haya estado con nosotros. Y antes, nos mandaron 75 estrellas. Muchísimas gracias a Francisca Romero Cruz, que fue la que le resolvió usted la duda. Muchas gracias por esas estrellas. Muchísimas gracias, mi estimada Francisca Romero Cruz. Y bueno, de antemano, darte las gracias. Esperamos ese pequeño o grande y extenso, o como lo quieras, pero sé que va a ser nutrido esa parte del escrito hacia la revista Sentido Empresarial, la cual pueden descargar en www.censusonline.mx de forma gratuita. Ya está ese número, próximamente ya vamos a sacar el número de noviembre, ya estamos casi a final de año, maestro, ya a final de año y a final del programa también. Sí, pues bueno, muchísimas gracias. Quedo yo a disposición de ustedes, cualquier situación en la que yo lo pueda apoyar, ya saben, Facebook y LinkedIn como Carlos Méndez. Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias. Y bueno, nos despedimos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Noches de Census 3 de noviembre de 2021. Y disculpen por ahí el audio que no se escucha de manera correcta, ya lo arreglamos. Hasta el próximo. Noches de Census fue patrocinado por el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. La oportunidad de cambiar tu futuro está más cerca de ti.